Los pueblos rurales ocultan muchas cosas, leyendas que han pasado de generación en generación, secretos que solo los más ancianos se atreven a susurrar, y sucesos inexplicables y paranormales que se quedan entre las calles. Y si me permites, esta noche te contaré varias historias que nuestra audiencia nos ha mandado, justo aquí, en Pueblos Rurales. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Hay una historia que me quedó grabada sobre mi abuelo, quien falleció hace 2 años. Siempre fue un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando se sentaba junto al fogatón con su taza de café, podía contar historias que te dejaban sin aliento. Esta es una de las que más me han marcado en mi vida. Una historia que él juraba haber vivido cuando era joven. En un pequeño pueblo de Puebla que apenas comenzaba a poblarse, mi abuelo, llamado Jaime, llegó a ese pueblito siendo un hombre trabajador y sin miedo. Ahí compró un terrenito a las orillas, levantó su casa de adobe con sus propias manos y comenzó a trabajar la tierra. Todas las madrugadas salía al campo antes de que el sol se asomara. Caminaba por las oscuras calles donde apenas unas pocas casas tenían luz. Pero hubo una madrugada en particular que nunca olvidó. Decía que salía de su casa como siempre, con su lámpara de petróleo en una mano y su machete colgando al cinto. El pueblo estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el crujido de la tierra bajo sus botas y los grillos. Pero mientras estaba caminando, de repente sintió que no estaba solo. A su lado, caminando en la misma dirección, iba un anciano encorvado. Mi abuelo no lo había visto venir, no había escuchado sus pasos y cuando salió de su casa, la calle estaba completamente vacía. Así simplemente apareció aquel hombre. Y eso lo puso nervioso, porque en aquel pueblo todos se conocían, y él nunca había visto a este hombre. Intentó ignorarlo, pero entonces el anciano lo llamó por su nombre. Jaime, ¿no tienes un poco de agua? Muero de sed. Mi abuelo recordaba muy bien lo que su propio abuelo le había advertido desde niño. Si alguna vez te encuentras con alguien a quien no reconozcas en el pueblo, no le hables. Puede ser el mismísimo diablo probando tu fe. Así que mi abuelo siguió caminando sin responder, sin siquiera voltear a verlo. Pero aquel anciano insistía. Jaime, por favor, dame un poco de agua. Mi abuelo era un hombre de buen corazón. Aunque la advertencia de su abuelo le resonaba en la cabeza, pensó que todo eso eran solo cuentos viejos, mitos del pueblo. Así que miró al anciano de reojo y sintió lástima. Él tenía la piel arrugada, los ojos profundamente apagados por el tiempo, y la ropa vieja y desgastada. Apenas si podía caminar, se apoyaba con un bastón. No podía negarle un poco de agua a aquel hombre. Disculpe, señor, dijo mi abuelo, sacando su cantimplora. Estaba distraído. Tome, beba. Aquel anciano tomó el agua con sus manos huesudas y comenzó a beber. Pero mientras bebía, aquel hombre empezó a reírse. Pero no era una risa normal. Era fuerte, burlona, una carcajada que se sentía como un eco dentro del pecho de mi abuelo. Algo en esa risa le erizó la piel. Se dio cuenta de que había cometido un error y sin pensarlo 2 veces, se echó a correr por la calle desierta gritando por ayuda. Pero mientras corría, comenzó a escuchar los cascos de un caballo galopando fuertemente en el suelo. Él no quiso voltear, pero el sonido se acercaba cada vez más, hasta que de pronto sintió como un lazo le apretaba el cuerpo. Mi abuelo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo jalaran con fuerza.
Cayó al suelo y sintió cómo la arrastraban entre las piedras y la tierra. Apenas pudo ver de reojo al jinete. Era el anciano. Ahora iba montando en un caballo negro con una sonrisa que no parecía humana. Lo arrastró por varias calles del pueblo hasta que, de pronto, lo soltó. Aquel jinete, aquel anciano siguió galopando hasta perderse en una barranca. Era como si el aire tuviera un piso. Las personas que escucharon sus gritos salieron de su casa y lo encontraron tendido en el suelo, cubierto de polvo y con el cuerpo lleno de raspones. Lo ayudaron a levantarse y lo curaron. Mi abuelo les contó lo que había visto, pero nadie se atrevió a decir nada. Y desde aquella noche, mi abuelo no olvidó jamás lo que le pasó. Siempre que contaba esta historia, terminaba con la misma frase: ese no era un hombre, hijo. No era un fantasma tampoco. Era el mismísimo diablo. Y cada vez que decía esto, su mirada se perdía en el fuego como si en el fondo aún sintiera el miedo de aquella noche. Hola, buenas noches, audiencia. Soy viajero de profesión. Me dedico a recorrer carreteras, a vender cosas aquí y allá y a veces simplemente a conocer lugares nuevos. Es por esto que mientras iba manejando una ocasión por San Luis Potosí, al ver aquella tarde un letrero oxidado que decía "Bienvenido a San Isidro", se me hizo raro. Nunca había visto este pequeño pueblo que estaba a las orillas de la carretera, metido por los cerros. Decidí entrar, nada más para conocerlo. Era un pueblo muy pequeño, con casas de adobe y calles de tierra. Todo esto era normal, pues me sucedió en 1990. Todo parecía detenido en el tiempo, pues ninguna casa estaba bien. Lo más extraño fue que la gente me saludaba como si me conociera. Mientras iba caminando por las calles estrechas de ese pueblo, una anciana me palmeó el hombro y me dijo: "Por fin estás de vuelta, muchacho. Te extrañamos". No entendía a qué se refería, pero supuse que me confundía con alguien más. Era obvio. Mientras iba caminando por este pueblo, el tiempo se fue demasiado rápido. La noche ya había caído y yo estaba seguro que apenas había pasado 1 hora. Sin embargo, pasaron 3. Así que me hospedé en una pequeña posada humilde, apenas unos cuantos cuartos. Al llegar la medianoche, bajé para pedir comida, pero la dueña, una mujer de rostro arrugado, me dijo algo que me inquietó mucho. "Oye, no te duermas después de la medianoche, y si escuchas que alguien te llama por tu nombre, por favor no respondas". No le tomé tanta importancia. Sin embargo, me dormí antes de las 12, no por ella, sino por el cansancio. Pero a la 1 de la madrugada me despertó una voz. No sé cómo explicarlo porque esa voz era la voz de mi madre. Sin embargo, mi madre estaba muerta ya hace algunos años. Aquella voz resonaba fuera de mi habitación: "Hijo, ven, tenemos que irnos". Yo no respondí. Sentí el frío en los huesos y de pronto el aire de la habitación se volvió pesado. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero intenté dormir. Y justo cuando estaba a punto de hacerlo, comencé a escuchar algunos pasos que provenían del baño. Yo me levanté de la cama y ahí fue cuando la pequeña televisión que estaba en la habitación se encendió, al igual que la luz del cuarto, pero se escuchó claramente cómo tocaron el interruptor. Corrí hacia la puerta y me encontré con la dueña del lugar justo ahí afuera. Ella me miró con tristeza y me dijo: "Corre ahora. Si ves la salida, no mires atrás, por favor". Salí corriendo, pero algo dentro de mí me decía que no debía voltear.
Llegué al arco de bienvenida y crucé sin mirar atrás. Y cuando salí, el pueblo entero había desaparecido. Ahí yo estaba rodeado de solo montañas y cerros y árboles y maleza. Mi carro estaba justo enfrente de la avenida. Lo tomé, lo encendí y me fui. Manejé sobre la carretera temblando y pensando en qué era lo que me había pasado. Al día siguiente, cuando llegué al pueblo que me propuse visitar, le pregunté a un señor de la tercera edad que también estaba comiendo cerca de mí. Le pregunté por el pueblo de San Isidro. Aquel hombre se asustó cuando dije esto, y entre tartamudeo me dijo: «Ese pueblo no existe, caballero. Ese pueblo es una ilusión o algo así. Yo también cuando era joven y antes de llegar aquí también lo vi, pero desapareció. Nunca entre, o se lo van a llevar». No volví a mencionar nada. Eso que me pasó fue una locura, algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Y hoy, esta noche, comparto esa historia con todos ustedes. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias de nahuales. Decía que eran hombres que podían convertirse en animales, o tal vez al revés. La verdad, nunca le creí del todo hasta que lo viví en carne propia. Y de hecho es reciente. Fue hace un par de años. Yo estaba trabajando en un rancho en un pueblo llamado San Miguel en la sierra. Y una noche, mientras regresaba a mi cabaña, comencé a escuchar un sonido extraño en el monte. Un gruñido profundo, inhumano. Miré entre los árboles y lo vi. Era una figura enorme, con ojos brillantes, rojos como brasas. Él parecía un lobo, pero caminaba en dos patas. Al ver esto me asusté y corrí, pero de alguna manera, aquella cosa se movía más rápido de lo que podía ver. Y de pronto ya lo tenía atrás de mí. Sentía cómo respiraba en mi oído. Sin embargo, cuando me giré, aquella cosa estaba lejos. Aquel lobo parado en dos patas estaba sonriendo. Corrí lo más rápido que pude hacia mi cabaña. Esa misma noche le marqué a mi papá y le dije lo que había visto y él me regañó. Me dijo que por qué estaba tan tarde en el monte. Si ya te vio, te va a seguir, hijo. Eso fue lo que me dijo y lo que me dio miedo. Traté de tranquilizarme, cené y me acosté. Pero esa misma madrugada, en mi cabaña, comencé a escuchar pasos afuera. No era un animal, era alguien, una persona. Yo no me atrevía a asomarme. No dormí. A la mañana siguiente mi perro había desaparecido. Solo encontré sus huellas, su cadena y un charco de ese líquido rojo. Junto al tazón de mi perro también había huellas. Huellas gigantes que parecían de otro animal. Yo dejé esa localidad, ese trabajo esa misma tarde. Nunca más quise saber de los nahuales. Pero de lo que estoy seguro es que ellos existen y están más cerca de lo que imaginamos. También te gusta conocer pueblos rurales. Por favor, ya no lo hagas más. Y es que a mí me sucedió una experiencia paranormal, y aunque es corta sabrás por qué no te recomiendo esto. Yo estaba de paso por un pueblo llamado San Lorenzo. Llegué de noche con hambre y sed. En esa época no habían tienditas de autoservicio, no habían Oxxos, Netos o algo así. Es por eso que todas las tiendas estaban cerradas. Ya pasaba más de la medianoche. Todas cerradas excepto una.
Era una tiendita humilde, con luz amarillenta y un viejo detrás del mostrador. Él me vendió un refresco y unas galletas. Su sonrisa me puso los pelos de punta, y más porque aquel hombre estaba totalmente pálido. Cuando me cobró, él me dijo que no tenía cambio y yo le dejé el dinero. Y justo cuando iba a cruzar su puerta, él me gritó: "No regreses". Al día siguiente intenté volver por mi cambio, pero la tienda no estaba ahí. Ahora solamente había un terreno baldío, una construcción que estaba deshecha. Pregunté a los lugareños y me miraron con horror. Esa tienda desapareció hace 20 años, me dijo un señor. El dueño murió en un incendio, pero dicen que a veces se ve por aquí. Saludos, audiencia. Verán, mi nombre es Salvador y manejo un camión de carga. He visto cosas raras en la carretera, pero nada como lo que viví aquella noche. Recuerdo perfectamente que eran las 3 de la madrugada. Manejaba por un poblado de Guadalajara, Jalisco. Yo estaba manejando de lo más normal, escuchando música y cantando en voz alta. Pero mientras manejaba por una pequeña curva, al fondo vi a una mujer de vestido blanco en la orilla de la carretera. Ella me hizo señas para que me detuviera. Algo en ella no me gustó, y más por las leyendas que se decían entre traileros. Pero mi empatía no me dejó dejarla sola. No creo en fantasmas, así que me detuve y la subí. Esa mujer subió sin decir ni una sola palabra. Su piel era helada. Le pregunté que a dónde iba, pero no me respondió. Solo estaba ahí sentada. Le dije que si no le molestaba el ruido. Ella me dijo que no con la cabeza, así que yo seguí manejando y cantando. Manejé unos kilómetros así, cantando y escuchando la música. Hasta este punto yo tenía la cabina apagada, pues así me siento mejor. Y cuando escucho música me pierdo en el camino. Siento que así presto más atención. Pero mientras iba manejando, pude ver al fondo de la carretera la silueta de una mujer. Era la misma que había subido kilómetros atrás, pues cuando miré hacia el asiento del copiloto, ella ya no estaba. Di un volantazo y casi me salgo de la carretera. Cuando volteé de nuevo y veo por los espejos, ella ya había desaparecido de la carretera. En la siguiente gasolinera, un muchachito me vio pálido y me preguntó: ¿ahora qué le pasó? Yo le conté lo sucedido y me dijo que ya había escuchado esas historias de traileros, pero pensó que no eran ciertas. Le dije que yo también las había escuchado y que hasta que no te pasa, lo crees. Eso es todo, audiencia. Buenas noches. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Cuéntame cuál te impactó. Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, esta noche fue todo. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.